Hola, mi nombre es Claudia Farré, soy licenciada en Psicología. Hace varios años que ya me he recibido, soy psicoanalista, psicóloga clínica y si bien hace muchos años que me he recibido, no olvido que cuando fui alumna se hablaba muy poco en mi carrera sobre el alcoholismo, cosa que me llamó la atención, y luego fui profesora de la misma carrera en primer año y tercer año de psicología en las materias preventiva 1 y 3. Y ahí volví a recordar lo que me había pasado como alumna y era la poca información que nos daban en la universidad sobre las adicciones. Era llamativo porque recuerdo que en tercer año, inclusive una de las clases que se daba sobre esta enfermedad las daban los alumnos. Siempre me quedó esa inquietud y ese interés en saber por qué había tan poca información sobre una enfermedad que cada vez invade más a los seres humanos. Bueno, voy a hablar básicamente sobre el alcohólico, sobre sus efectos de carácter, sobre la enfermedad en sí. Yo considero que la persona que sufre de esta enfermedad debe tener bastante paciencia, es mi criterio, ¿no? Tener autocontrol, otra cosa bastante difícil de lograr, no solo en la persona alcohólica, sino en cualquier ser humano, y tener la mente abierta para lograr escuchar a compañeros o personas que saben más que él sobre esta enfermedad. ¿Por qué aclaro esto? Porque uno de los defectos de carácter de la persona alcohólica es que a través de esta enfermedad, en general, consume por su imposibilidad de decir lo que le pasa, de decir lo que siente y lo que piensa. Al consumir se levanta esa represión y el alcohólico suele hablar mucho más de lo que escucha. Por eso digo mente abierta y receptiva. En el programa de AA se habla de 12 pasos, que son 12 pasos para lograr vivir sobrio. Realmente los 12 pasos son una forma de vivir, y ahí vamos a hablar del Dr. Silver, que estaba en Alcohólicos Anónimos desde el inicio, que es el médico que logra descubrir que el alcohólico padecía de una alergia física. Bueno, si es alergia, obviamente es física, pero él describe que el alcohólico, cuando empieza a consumir alcohol, no puede parar de hacerlo. Entonces lo compara a una alergia. Alergia significa una reacción anormal. Si no, el alcohólico pensaría, o cualquier persona que escucha esto, pensaría: pero ¿cómo? Si yo consumo alcohol y nunca tuve una alergia. Por eso aclaro que alergia es reacción anormal. Vamos a comparar una persona que es un bebedor social, que no padece de esta enfermedad, con un alcohólico, y la persona que no padece esta enfermedad y está tomando alcohol sabe cuándo parar, porque se empieza a sentir mal, se empieza a marear y dice: bueno, hasta acá llegué, no tomo más. En cambio, la persona alcohólico sigue consumiendo. Y esto es por su alergia física. Una vez que comenzó, no puede parar. Es como si a usted le picara algo en su piel y usted no puede parar de rascarse. Esto sucede con el alcohol para un alcohólico. Philbrook aclara también, unas más de sus contribuciones, que el alcohólico tiene una fuerte e imperiosa manera de autodestruirse. Y también aclara que el alcoholismo es una enfermedad inusual porque no solo abarca el cuerpo, sino la mente. O sea, el cuerpo en lo que nos referimos a la alergia y en la mente su obsesión mental. Aclara además que ya que no se puede hacer nada con esa alergia física, la recuperación del alcohólico viene a través de su mente, o sea, cómo se puede contrarrestar esa obsesión. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es algo que ocupa demasiado lugar en mi cabeza. O sea, son pensamientos que llevan más tiempo que otro tipo de pensamientos. Es como
lo podemos comparar como si se tildara una computadora. Yo quiero hablar en los términos más llanos para que se pueda comprender lo que es una obsesión. Por supuesto que las obsesiones no solo complican a los enfermos alcohólicos, sino que en estos momentos y en esta sociedad sería raro no pensar que la mayoría de las personas padecemos de alguna obsesión. Si bien el cuerpo está tan afectado como la mente, una de las problemáticas más serias con respecto a esta enfermedad es el autoengaño. El autoengaño, la ilusión ¿cuál sería? Y unida al autoengaño. El alcohólico piensa, basado en una mentira, creyendo que es verdad, que puede llegar a consumir controlando su forma de hacerlo. Es inusual, porque ¿cómo va a controlar algo por lo que no tiene poder de hacerlo? Este tipo de mentiras trae consecuencias porque no son solo las mentiras dichas. El alcohólico se basa y actúa en base a esas mentiras. Entonces el circuito empieza otra vez, el infierno comienza de nuevo. O sea, creo que puedo controlar el alcohol y tomar hasta donde yo quiera como si fuera un no alcohólico, y esto no es cierto. O sea, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo sale el alcohólico de esta situación si otra vez vuelve a consumir? Con remordimientos. Con remordimientos deja de consumir por un periodo de tiempo y empiezan a aparecer otros defectos de carácter que son el descontento y la irritabilidad. Considerando un alcohólico para contrarrestar estos dos defectos de carácter, debe volver a consumir, pero esta vez lo va a poder controlar. O sea, esto es un grado de locura. Locura no me refiero a un maniático desvariado, me refiero a la idea de seguir pensando siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. La respuesta válida que tiene la persona que padece de alcoholismo es la abstinencia. Por supuesto que una vez que logra la abstinencia y si tuvo la alegría de haber encontrado o haber ingresado a un grupo de alcohólicos anónimos, va a darse cuenta a través de las reuniones cerradas de A o reuniones abiertas y de sus propios compañeros que la abstinencia por sí sola no es una forma de vivir. En realidad, el programa incita a que los enfermos alcohólicos lleguen a la sobriedad. En castellano básico decimos, bueno, esta persona que sobria que es, no por hablar de esta enfermedad. Y sobriedad es eso, o sea, ser sobrio para vivir. Lo que implementan los 12 pasos es una manera de vivir. Es una manera de vivir y considero que en mi profesión, o por lo menos yo voy a hablar de mí, no he llegado a saber sobre el alcoholismo hasta que no me encontré con la literatura de Alcohólicos Anónimos. En mi caso personal, cuando en mi consultorio viene algún paciente con problemas de alcoholismo o alguna adicción, me refiero a sustancias, ya sean legales o ilegales, mi primer sugerencia, en principio es una sugerencia, es que concurra a los grupos. Generalmente, hasta desde mi consultorio llamo a Alcohólicos Anónimos para que el paciente no salga de mi consultorio sin no haber concretado un horario para asistir a alguna reunión. Pasado un tiempo prudencial, 3 o 4 sesiones, si el paciente no concurre a las reuniones, considero que es muy difícil ayudarlo en su recuperación. Es imposible, en realidad no es que sea muy difícil. Considero que
si estoy como psicóloga clínica para ayudarlos más en sus neurosis u otro tipo de conflictiva. Bueno, quiero retomar la importancia de los 12 pasos que tienen una secuencia deliberada y es lo que va a ayudar al alcohólico recuperarse de su enfermedad. Obviamente que es una enfermedad de autodiagnóstico, porque si yo como profesional intento decirle a un alcohólico que es alcohólico, me va a decir que no. Me va a decir que no, y con justa razón, porque yo en realidad tengo que esperar que él acepte que es alcohólico, porque si no es muy difícil la recuperación. Es imposible la recuperación si no se declara en derrota, o sea que él no puede con esta enfermedad y que tiene que buscar ayuda. Quiero retomar, como decía, la importancia de los 12 pasos, porque es el recorrido que debe hacerse en esta enfermedad. Y están hechos con una secuencia deliberada. El primer paso, como dije, es estar dispuesto a cambiar porque se han dado cuenta que es impotente ante esta enfermedad. El segundo paso es llegar a creer en la posibilidad de cambiar. El tercer paso, tomar una decisión en base a esta creencia. Desde el paso cuarto hasta el paso 11 se basan en la creencia y decisión. Y el paso 12 obtienen resultados. No tienen que creer en una religión, podemos llamarlo nuestra conciencia y en realidad no importa cómo lo llamemos, el tema es que tengamos fe y creencia de que podemos recuperarnos y es a través de los 12 pasos. Y son un diseño para vivir. Amplío más el criterio de los 12 pasos para trabajar este programa espiritual. Es abandonarte a Dios tal como lo concibas. Esto se hace en el primero, segundo y tercer paso. Admitir ante un poder superior y ante los semejantes, lo haces en el cuarto, quinto, sexto y séptimo paso. Desarmar los lastres del pasado es en el octavo y noveno paso. Dar libremente lo que tienes es en el paso décimo, onceavo y 12 pasos. Y unirte a la comunidad de AA. Y cuando pensamos cómo llegan esas personas, ya sea a las reuniones de AA o al consultorio, tan desesperanzados, sin tener casi la mínima esperanza de volver a adquirir las riendas de su vida. Porque aquí no se trata de luchar, aquí se trata de comprender y realmente empezar a través, sobre todo el cuarto paso, a ir sacando, si vemos una cebolla, ir sacando esas capas que marcan los defectos de carácter, que marcan los dolores, los hechos traumáticos, ir limpiando esas capas hasta llegar al centro, hasta llegar al corazón. Esa es la manera de recuperarse y además si se tiene en cuenta que cada ser humano tiene algo único para ofrecer a los demás. Quiero finalizar esta pequeña disertación para hablar de un convencimiento personal y esto se trata de saber diferenciar lo que yo puedo hacer por la enfermedad del otro. Considero que Alcohólicos Anónimos es para mí el referente más válido para ayudar a cualquier persona que padece de la enfermedad del alcoholismo. Solamente sugiero que se levante el teléfono, que averigüen dónde hay grupos en toda la Argentina, con horarios a la mañana, a la tarde y a la noche, o sea que no hay excusa para no ir a un grupo, y hacer lo imposible por asistir a una reunión, por lo menos la primera reunión para ver de qué se trata. En realidad, insisto, no conozco otra forma de recuperarse que no sea a través de Alcohólicos Anónimos. Gracias.